Bueno, en este breve vídeo vamos a explicar un concepto muy útil y muy habitual en Unity, que es el de mover objetos. Hay muchas formas de mover un objeto, vamos a ver hoy la más sencilla porque me permite introducir otros conceptos como el de vectores o el del componente transform. Pero insisto, a lo largo del curso veremos muchísimas formas en las que podemos desplazar un objeto que al fin y al cabo es una parte fundamental en la creación de videojuegos. Para ello, me voy a ir a mi Unity, tengo aquí una escena vacía, voy a crear un objeto 3D, voy a hacer por ejemplo una esfera, ahí la tengo, vale. Recordad siempre que con la tecla F podéis centrarlo en la vista. He dicho una esfera, es un cubo, perdón. Eh, pues vamos a desplazarlo, pero antes de desplazarlo quiero que nos fijemos que aquí en la ventana del inspector, que no sé si se ve del todo, voy a... Ahí. Vale. En la ventana del inspector tenemos un componente que es el de transform. Este componente es peculiar, primero porque todos los objetos lo tendrán y no lo podemos quitar ni siquiera desactivar porque es el que ubica este objeto, este GameObject, en el espacio tridimensional. Y tiene otra peculiaridad que ahora mismo no entenderemos muy bien, pero que más adelante veremos lo útil que es que está integrada por defecto ya en el objeto, es decir, en la clase, cuando creemos un script que crea una clase sobre este GameObject, veremos que la propiedad o el método transform está integrado, es decir, que no lo tenemos que llamar de ninguna forma, lo tenemos ya disponible y lo vamos a comprobar ahora mismo. De hecho, voy a crear un script para este GameObject. Os recuerdo siempre que tengáis muy ordenado todos vuestros assets, en este caso voy a crear aquí un script, además lo voy a hacer de una forma diferente a como lo he hecho hasta ahora. Hay muchas formas de crear un script, pero bueno, en este momento lo que voy a hacer es directamente sobre la carpeta sobre el que quiero crear el script, le damos a crear, create, y veremos que la primera de las opciones que nos aparece, aparte de la carpeta nueva, es un script en C#, es decir, que lo tenemos ahí y le damos un nombre, por supuesto. Os recuerdo que va a crear una clase con el nombre del archivo, es decir, que si hacemos caso de las convencionalidades que tenemos en programación, pues debería ser con la primera letra en mayúscula. Le voy a llamar cubo para identificarlo bien y que sepamos que es el script que está vinculado a este cubo. De momento no está vinculado, siempre tenemos que recordar que los scripts tienen que estar vinculados a un GameObject o si no, no se ejecutarán. Así que voy a seleccionar mi cubo y lo voy a arrastrar el script a donde pone add component, ¿vale? A ese apartadito, ¿vale? Y ahí lo tengo. Ya se me ha añadido como un componente más que de hecho puedo activar o desactivar. Lógicamente lo quiero activo. Vale, voy a editar este script. De nuevo también recordar que aquí en el menú podemos darle a Edit Script o si le damos un doble clic al archivo, pues nos abre nuestro editor, el que tengamos seleccionado en el programa. Muy bien. Antes de continuar voy a explicar un concepto, que es el de vectores. No nos preocupemos demasiado porque dedicaremos un capítulo exclusivamente a vectores y hablaremos de cómo son, de qué nos permiten, de qué operaciones podemos hacer con ellos. En fin, es algo bastante más complejo como para hablar de ello en este vídeo, pero no está de más que sepamos ya lo que es. No es más que una ubicación en el espacio. Es decir, esto que tenemos aquí en nuestro cubo, que dice posición, tengo una posición en X, lo voy a cambiar por 0, una posición en Y y otra posición en Z. Eso es una ubicación en el espacio cogiendo los tres parámetros tridimensionales, los tres ejes y sus valores, por supuesto. Entonces, eso es un vector. Es algo más complejo que eso, pero quedémonos con eso. Esos tres parámetros es un vector, concretamente un vector de 3 dimensiones, es decir, un vector 3. También existen los vectores de 2 dimensiones. Voy a poner un ejemplo. Como bien sabemos, y si no lo recordamos, por el mero hecho de utilizar una clase, la que he creado, que hereda de otra clase que nos incluye Unity, pues automáticamente tengo a mi disposición muchas otras clases que yo no he creado, pero que existen ahí. Podemos ir a la página de Unity y, de hecho, aprovecho para recordaros que tenemos el Scripting Reference de Unity, donde podemos buscar la información sobre cualquier elemento de nuestros scripts, ¿vale? Si tenemos dudas, podemos buscar, por ejemplo, le digo, oye, ¿qué sabemos de los vectores 3? Entonces Unity nos hará una búsqueda y nos dirá pues todo lo que tenemos que saber de los vectores 3, que es lo que vamos a usar ahora.
desde qué son hasta sus métodos. Esto recordad que son métodos. Y sus atributos. En fin, como podéis ver, tenemos muchas cosas relacionadas con los vectores 3. Muchas más de las que vamos a ver ahora. Entonces, bueno, como siempre, id a la página de la referencia de los scripting si queremos ampliar sobre algún concepto que no lo tenemos muy claro. Porque hay muchos, demasiados. Al haber heredado las clases de MonoBehavior, significa que yo puedo crear una clase de tipo, voy a ponerla de momento privada. ¿Qué tipo de clase? Pues esta no es ni cadena de texto ni booleana, es tipo vector3. Es decir, ahora mismo he creado una variable de tipo vector3. Ahora le voy a dar un nombre a mi variable, ¿vale? Por ejemplo, initPos, por ejemplo, le voy a llamar, es decir, la posición inicial en la que estoy. Y ahora recuerdo que esto es una clase heredada. ¿Y cómo se declaraban las clases en programación orientada a objetos? Es decir, cómo se instanciaban con el comando new. Y ahí me va a aparecer, como podéis ver, me sugiere, lógicamente, que sea un vector3. Y ahora le añadimos los paréntesis, pero fijaros, esto es muy interesante, porque los vectores que son tridimensionales, para declararlos, nos piden tres parámetros. De hecho, ahí sale la ayuda de nuestro entorno de desarrollo diciéndonos que está pidiendo parámetros. Nos pide 3 parámetros. Como es un vector de 3 dimensiones, nos pide, como podéis ver, un número float, es decir, un número con decimales que represente la posición en X, en el eje X, otro decimal que representa la posición en Y y otro decimal que represente la posición en Z. Pues voy a dárselos. Le voy a decir que, por ejemplo, mi objeto esté en la posición X, 0, Y 0 y Z0. Ahora mismo acabo de declarar una variable llamada initPos, que es una variable de tipo de vector3, y lo que ha hecho es crear una nueva instancia de esa clase, de la clase vector3, con estos parámetros, x0, y0, z0. Ahora ya puedo hacer con ella lo que quiera, es decir, usarla. Por ejemplo, un uso muy habitual, posicionar mi objeto en el escenario. Voy a comprobarlo. Ya sabemos que el método start lo que hace es ejecutarse cuando lanzo el juego, y yo le puedo decir, y aquí viene lo interesante, ya os he dicho antes que el método, el componente transform de Unity que tenemos aquí, ya viene incluido directamente en nuestra clase, no otros. Si quiero acceder a estos componentes, veréis que no puedo acceder a ellos de forma fácil, tengo que incorporarlos, ya veremos cómo. Pero el de transform ya está incluido. ¿Qué significa? Que si yo empiezo a escribir transform, veis que me autocompleta. Recordad que esto lo tengo que hacer en un método, no lo puedo hacer en cualquier sitio. En este caso en el método start. Transform. Y si le pincháis veréis que me reconoce todos los atributos y los métodos disponibles en esta clase, que ya está declarada, no hace falta que yo la declare. Y entonces pues ahí tenemos, por ejemplo, y no hace falta, si queremos una chuleta, fijaros, quiero cambiar su posición. Entonces si busco entre los atributos de esta clase transform, está ahí position. Y si nos fijamos, y además aquí podemos tirar del ayudante de nuevo, nos dice este parámetro es un parámetro de tipo vector3, es decir, no es una cadena de texto, no es un integrir, es un vector3, como el que hemos creado. Entonces yo le digo transform position, es decir, la posición en la que está quién, el GameObject al que está asociado este script. Y si le digo que es igual a, por ejemplo, al que yo he creado aquí, ¿qué ocurrirá? Pues que mi GameObject al que está asociado, es decir, mi cubo, en cuanto lance el script se posicionará en las coordenadas 0, 0, 0. Lo voy a comprobar. ¿Cómo? Moviendo mi cubo en las 3 coordenadas, veo que ahora estos son los parámetros, pero si todo va bien, en cuanto lance el script, se moverá a la posición 0, 0, 0, como podéis ver. ¿Correcto? Vayamos poco a poco. Ya sabemos que los vectores 3 es un tipo de clase que pide 3 parámetros, x, y y z. Lógicamente los vectores 2 piden solo 2.
porque son bidimensionales, que una vez que los tenemos declarados y una vez que los tenemos a nuestra disposición, pues podemos asignárselos a la posición, por ejemplo, de un objeto. En principio del que tenemos asociado, pero ahora veremos que también lo podemos asociar a objetos, a otros GameObjects que tenemos en la escena. Antes de hacer eso, vamos a mover este objeto. ¿Cómo se mueve un objeto? Insisto, hay muchas formas. Una de ellas es, por ejemplo, aplicando fuerzas, y cuando tengamos gravedad, por ejemplo, en nuestra escena, si le tiramos una fuerza a alguien, también con un vector, porque los vectores también pueden determinar vectores de movimiento o de fuerza, pues lo desplazaremos. Pero aquí lo vamos a hacer un poco a las bravas. Entre otras cosas también para entender el concepto. Por ejemplo, ¿y si yo le digo que en cada fotograma se desplace en una dirección, a lo largo de un eje? ¿Vale? Pues bien, para eso tenemos que entender otra cosa, y es que los vectores se pueden sumar. Es decir, yo puedo coger un vector, el que he creado, por ejemplo, 0, 0, 0, y poner otro vector en otra posición y sumar los dos. ¿Qué obtendré? Pues para verlo, vamos a ver algo muy interesante, ¿de acuerdo? ¿Qué es qué? Es que os he comentado que yo en todo momento puedo actuar sobre la posición de mi objeto. Pero no solo eso, sino que también puedo obtenerla. Ejemplo. Voy a declarar una variable de tipo vector3 que se llama initPos. Y no le he dado ningún valor, lógicamente. Pero se lo voy a dar ahora. Y se lo voy a dar, cuidado, esto lo tengo que hacer dentro del método star o de cualquier otro método, le voy a dar ¿cuál? La que tengo yo ahora mismo. ¿Vale? Entonces le voy a decir que la variable que acabo de crear, su valor es igual a... Y le tengo que dar un valor de vector3. Veréis que si le doy un valor, por ejemplo, de un número entero, me lo dirá, me dice, no, esto lo que me está pidiendo es una variable de vector3. Pero sabemos que mi posición, esto, hace referencia a mi posición inicial, que antes he redeclarado, pero yo en cualquier momento puedo ir a ella y preguntarle, digo, oye, ¿cuál es mi posición? Pues mi posición en la que estoy ahora mismo, asígnaselo a ese vector3 que he creado. Y lo voy a mandar a pantalla para ver si efectivamente todo funciona. ¿Ves que ahora no lo estoy moviendo al iniciar el juego? Sencillamente le estoy diciendo que me diga cuál es mi posición. Voy a lanzar el script y la gente me dirá que mi posición es esta. Vamos a comprobarlo. Correcto. Porque yo no he desplazado el objeto. ¿En qué posición está? Pues en el que yo lo haya puesto en mi escenario. Veis que ahora lo desplazo. He modificado sus parámetros en los ejes X, Y y Z. Eso significa que si yo ahora lanzo el juego, ¿qué me pondrá aquí? Los parámetros en los que está actualmente. Ahí están. ¿Vale? Voy un paso más allá. ¿Y si le digo que esta posición me la diga en el método update? Recordad que el método update lo que hace es ejecutarse en cada fotograma. 24, 48, 30 fotogramas por segundo al que se ejecute el juego. Si yo le digo la variable de posición, la de initPos, es en la posición en la que estoy en este momento. Dámela, escríbemela en la consola. ¿Qué ocurre? Que si yo modifico o muevo ese elemento, me lo estará diciendo constantemente cuál es su posición. Vamos a comprobarlo. Esto va a ser un poco loco porque, lógicamente, me lanzará un montón de imágenes, de datos a consola. En principio empezará por la posición inicial, por esa, pero en cuanto yo empiezo a mover el objeto, vemos, esto no varía, está en la misma posición, pero si yo desplazo el objeto en cualquier eje, si nos fijamos, los datos aquí van cambiando en función de dónde lo desplace yo. Vemos, ¿no? De hecho, si pongo aquí 0, 0, 0, pues ahí me mostrará que estoy en la posición 0, 0, 0. Bien, acabamos de descubrir por qué es muy importante o es muy útil poder hacer modificaciones en nuestros objetos mientras se está ejecutando el juego, porque así vemos cómo afecta a nuestros scripts directamente. Y también porque es importante que cuando termina esa ejecución vuelve a la posición en la que estaba antes, para que, digamos, todo lo que haya hecho no haya tomado valor, sino que solo ha sido como una prueba.
Pues hagamos una cosa. Antes de hacerla voy a hacer un pequeño truco de magia, que es sumar un vector. Voy a ponerlo aquí y vamos a ver qué ocurre. De hecho, voy a hacer una cosa también para que sepamos que un vector, el que he creado antes, es privado. Yo no tengo acceso a él, pero yo puedo crear uno que sea no público, pero sí que puedo acceder a él a través de la interfaz de Unity, como ya vimos. Es decir, una variable serializada de tipo vector3, que le voy a llamar destination position, es decir, hacia dónde se dirigirá. Y ya está. Y no le digo nada más, no le doy ningún valor. ¿Por qué? Y esto es lo bueno de las variables serializadas, igual que de las variables públicas, ya lo tenemos que saber, es que me permite dar los valores directamente en el inspector. Vemos que aquí nos aparece esa variable creada y como es de tipo vector3 nos aparece con sus 3 parámetros. Maravilloso. ¿Eso qué significa? Que yo le voy a decir, por ejemplo, desplázate 1 en X, 0 en Y y 0 en Z. Esto que en realidad se correspondería con posición 1, 0, 0, si yo lo sumo, de hecho voy a poner mi cubo en la posición 0, 0, 0. Si yo cojo el vector en el que estoy ahora mismo y le sumo este otro vector, ¿qué me dará? Pues vamos a comprobarlo. Y así comprobamos que efectivamente podemos sumar vectores. Y de hecho voy a crear otro vector. Este también lo voy a crear privado, no lo necesito, que es final position, por ejemplo, de tipo vector3. Se va a llamar final position. Entonces, aquí tengo la posición inicial, es el vector 3 en el que estoy cuando arranco. Pues la posición final, que es otro vector 3, va a ser la suma de la posición inicial más lo he puesto con minúscula, lo voy a corregir ahora mismo. Es decir, tengo la posición inicial, que va a ser en la que empieza el objeto. Tengo la de destino, que esa la voy a añadir a través de la interfaz de Unity, que es la que se va a sumar. Y tengo la posición final, que va a ser la suma de una y otra. ¿Y cuál va a ser esta? Pues lo vamos a comprobar ahora mismo, porque lo voy a mandar a pantalla. Donde voy a limpiar la consola. Si lo lanzo, recordamos, nuestro cubo está en posición 0, 0, 0. La de destino será 1, 0, 0, 0, 1, 0, 0. ¿Y cuál es la posición final? Pues ahí me lo dice, 1, 0, 0. Es la suma entre uno y otro. De hecho, si yo, por ejemplo, le digo que el vector que voy a sumar va a ser de 10, 5, 2, y la posición inicial es de 2, 1, 0, pues si lanzo, ¿cuál es mi vector final? Ahí lo tenemos, 12, 6, 2. ¿Por qué? Porque es la suma de 2 más 10, de 1 más 5, de 0 a 2. Bien, ¿y todo esto para qué lo cuento? Porque realmente ahora, si nos damos cuenta, si yo quiero mover un objeto, no tengo que hacer más que una cosa, que es tomar la posición en la que está el objeto, determinar otro vector al que quiero moverlo, sumarle un vector, eso me da otra posición y lo que tengo que decirle, vale, ahora te mueves tu posición a esa nueva posición. Y vuelvo otra vez a empezar el bucle. ¿Dónde está tu posición? Aquí. Pues desplázate hacia allá. ¿Vale? Vamos a comprobarlo y vamos a comprobar cómo efectivamente podemos animar ese cubo. Lógicamente el bucle lo tenemos que hacer, no es un bucle como tal, es algo que se ejecuta en cada fotograma. Con lo cual yo le digo que en cada fotograma, primero que obtenga la posición en la que está el objeto, porque lógicamente va a ir cambiando. Entonces necesito obtenerla de nuevo en cada fotograma, en cada actualización. Le voy a decir dónde se tiene que desplazar. ¿Y dónde se tiene que desplazar? A la posición final, que es un vector 3 resultante de sumar su posición inicial más este vector que he creado yo aquí, que además como está serializado lo puedo poner manualmente, por si luego quiero hacerle cambios.
¿Y ahora qué es lo que me queda? Decirle que se mueva, como hemos hecho antes, como hemos hecho al principio, que le decíamos que se pusiese al comenzar el script, pero ahora se lo vamos a decir cada fotograma, donde decimos transform position es igual a este vector 3 resultante. Esto ya no me hace falta. Conclusión. Cuando lance el juego, en cada fotograma, y eso tenemos que recordarlo, va a obtener la posición inicial del cubo. Lo voy a empezar en 0, 0, 0. A esa posición inicial le va a sumar un vector. ¿Cuál? El que tengo aquí. Por ejemplo, le voy a decir que se desplace 1 en X, 0 en Y y 0 en Z. Es decir, se va a mover en el eje X. Y le va a dar un vector resultante. Es decir, ahora mismo le daría 1, 0, 0. Pero es que en el siguiente fotograma le habré dicho, vale, pues ahora muévete al 1, 0, 0. Pero es que en el siguiente fotograma mi cubo está en el 1, 0, 0. Así que le dirá, bueno, pues ahora muévete al 2, 0, 0. Y ahora al 3, 0, 0. Y ahora al 4, 0, 0. Resultado, pues un cubo a la fuga. Ahí está. ¡Shiu! Bien, ha salido disparado. Aquí es cuando necesitaría una cámara que lo siguiese. Pero antes de seguir, vamos con un concepto que vamos a manejar mucho a lo largo del curso, que es ¿cuánto se está moviendo este cubo? Pues bien, para responder a esa pregunta, lógicamente, tenemos que pensar en fórmulas matemáticas, en el sentido de que si le he dicho que cada fotograma se desplace 1 en X, y yo, por ejemplo, me estoy moviendo a 48 fotogramas por segundo, significa que cada segundo se va a desplazar 48 en X. ¿De acuerdo? Pero ¿qué pasa si mi ordenador va lento y bajo el número de fotogramas por segundo? Paso a 24. Pues entonces mi objeto se moverá a 24 fotogramas por segundo, o sea, fotograma a 24 unidades por segundo en X. Conclusión, se mueve más lento. Todos los que hemos jugado sabemos que no nos podemos permitir el lujo de que nuestro objeto se mueva más rápido o más lento en función de la potencia de nuestro ordenador. Eso es inasumible. Así que tenemos que buscar una fórmula en la que la velocidad de movimiento dependa del número de fotogramas por segundo. De forma que si mi ordenador va lento, él aumente la frecuencia o la distancia de movimiento para que compense eso la velocidad de movimiento. ¿Eso cómo lo conseguimos? Pues con un parámetro muy interesante que se llama time, delta time. De hecho, para que vayamos acostumbrándonos, si yo le pregunto a Unity que me busque todo lo que tiene de time, veréis que hay muchas cosas que nos permite jugar con el tiempo. Y entre ellas, una de las más importantes, esta. Y si le preguntamos qué es, nos dice que es cuánto tiempo ha pasado desde nuestro último fotograma. ¿Qué significa? Que si yo me estoy moviendo a un fotograma por segundo y le pregunto a time delta time, me dirá que 1. Ha pasado un segundo entre mi último fotograma. Pero si me estoy moviendo a 2 fotogramas por segundo, me dirá que ha pasado medio segundo, 1 partido de 2. Y si me estoy moviendo a 10 fotogramas por segundo, pues 1/10 de segundo. Y esto es muy importante porque si yo multiplico mi movimiento por ese parámetro, pues lógicamente cuando mi ordenador vaya más potente, el tiempo en el que ha pasado será menor y por lo tanto mi unidad de velocidad será mayor. Y al contrario, si mi ordenador va más lento, pues ese parámetro será mayor y por lo tanto mi velocidad aumentará y compensará los fallos no los fallos, sino las adaptaciones que hace mi ordenador en función del rendimiento del juego. Vamos a comprobarlo. Si yo a esta final position le digo que es esto, pero multiplicado por lo que hemos visto, el delta time, estoy consiguiendo lo que acababa de decir. ¿Vale? No lo podemos probar, lo probaríamos en una ejecución, en una compilación y verlo en un videojuego y haciéndole pruebas de estrés, pero de momento, para lo que nos vale, descubriremos que de momento se mueve a más o menos velocidad. ¿Veis? Ahí va, menos veloz. ¿Queremos que se mueva más rápido? Pues nada, creemos una variable a la que pueda acceder de tipo float llamada speed, cuyo valor inicial sea 0. ¿Eso qué significa? Que si yo a mi posición final, que es un vector 3, lo multiplico por delta time,
pero a su vez eso lo multiplico por mi variable de velocidad, que además es una variable pública. ¿Qué es lo que obtengo? Aquí aparecerá la variable en cuanto se actualice. Ahí está. Si ahora le doy al play veréis que no se mueve. ¿Por qué? Porque lo estoy multiplicando por 0. La velocidad es 0. Pero de nuevo, lo maravilloso de poder modificar los parámetros en el tiempo de ejecución. Podemos ponernos encima de la variable, veréis que salen dos flechitas indicando que podemos cambiar su valor y ahí vamos. Sube la velocidad y vemos que el cubo se acelera más, o incluso si le doy un valor negativo, pues lógicamente estoy multiplicando un vector por un número negativo, es decir, su inversa. ¿De acuerdo? No está mal, con eso ya podemos jugar mucho, es decir, podemos mover un objeto en las 3 dimensiones a base de sumar vectores y jugando con un parámetro que es la velocidad. Antes de cerrar este vídeo, voy a comentar algo que nos va a venir bien para más adelante, que es, esto lo estamos haciendo sobre nuestro GameObject, sobre el que está asociado el script. ¿Podemos mover otro objeto que no está? O sea, un tercer objeto, por supuesto. Lo voy a hacer y solo recordemos que este script está asociado al cubo, ¿eh? Es decir, mi GameObject en el que está este script es el cubo. Voy a crear una esfera. Lo puedo hacer directamente sobre la ventana de jerarquía. Ahí la tengo. Lo voy a llevar al 0, 2 y 0. Para que esté encima de mi cubo. Y espero que se le vea bien. Vale, ahí está. Pues bien, ¿cómo accedemos a otro GameObject desde el script que está asociado al cubo? Veremos que tiene sus complejidades, pero de momento algo muy básico, es que yo le voy a crear, bueno, en este caso la voy a hacer serializada, es decir, que pueda acceder desde el inspector de Unity. ¿Qué tipo de variable? Y aquí está lo interesante, de tipo GameObject. ¿Vale? Y le voy a dar un nombre. Por ejemplo, OtherObject, es decir, otro objeto. No la declaro, podría decirle que coja un GameObject de nuestra escena, pero es mucho más cómodo, lógicamente, y por eso la he hecho serializada, que automáticamente, en cuanto esto se actualice, vale, pues ahí tengo mi variable, como podéis ver, y no tiene ningún GameObject asociado. Podemos asociarlo bien pulsando aquí sobre el circulito, entonces nos aparecerá todos los objetos de nuestra escena. Podemos incluso hacer una búsqueda, o podemos incluso, si nos resulta más cómodo, pinchar en la esfera, arrastrarla y llevarla hasta este recuadro. Automáticamente la variable OtherObject, que tiene ese GameObject que tengo en la escena, y puedo actuar sobre él. ¿Qué voy a hacer? Voy a animar la esfera desde un script asociado al cubo. ¿Cómo? Bien, recuerdo que aquí tengo, en esta variable ya tengo la esfera asociada, es decir, que todos los parámetros o todas las clases que están asociadas a esa esfera las tengo disponible, entre ellas, por supuesto, la de su método, su componente transform y, por supuesto, su posición. Es decir, que cuando yo le decía aquí que mi posición inicial es donde estoy yo, es decir, el cubo, acordaros, aquí le puedo decir que no, que es el OtherObject, que es la esfera, que si le dais al punto veréis que os aparecen todas las clases y métodos asociados a ese objeto, y entre ellos, por supuesto, está el transform, que por supuesto es la posición. Es decir, que ahora mismo esta variable que había declarado diciendo la posición inicial ya no es la posición inicial del cubo, sino de la esfera. Y por supuesto, cuando le digo que la posición cámbialo a la del destino final, ya no es mi posición, sino la de la esfera. Ahora mismo voy a desplazar la esfera exactamente igual que he hecho con el cubo, pero desde un script asociado al cubo. Eso es muy importante que quede claro. Es decir, yo a la esfera no le he asociado ningún script. Vamos a ver.
¿vale? No se mueve porque efectivamente la velocidad está en cero. Así que aceleremos. Y ahí está, se desplaza la esfera. Igual que lo hacía el cubo, desde un script en el cubo. Y aquí ya podemos echar a volar la imaginación, porque algo que, por ejemplo, no he comentado es que la posición tiene parámetros. Tiene el parámetro X, tiene el parámetro Y, tiene el parámetro Z, y yo lo puedo conocer en cualquier momento. Lo voy a demostrar. Si yo me voy a mi script, y yo ya con esto ya se está animando, ¿eh? El objeto se está animando. Por ejemplo, voy a crear una nueva variable de tipo, número, de tipo float, que se va a llamar posición en X. Posición X. ¿Y qué valor va a tener? La posición, recordemos que esta era un vector 3, pero si le dais, el vector 3 tiene también sus métodos y sus atributos, entre ellos los atributos de los ejes. Si yo le digo X, me estoy refiriendo a que me dé su posición actual en X. Y si yo le digo que me mande a pantalla la posición en X, pues me estará mandando en todo momento a consola cuál es la posición en X de mi esfera. Ahora mismo es 0, lógicamente, pero en cuanto yo empiece a animarlo y a ponerle velocidad, veréis que se desplaza. ¿Qué significa esto? Que incluso podría, fijaros que aquí está a punto de salirse del escenario, y yo veo que eso es en la posición 12 de X. Es decir, puedo hacer, y aquí es donde le tenemos que echar imaginación, puedo hacer que cuando la esfera llegue a la posición 12 en X, se pare. ¿Y cómo hago eso? Pues ya lo hemos visto en programación, muy sencillo, con un if. Todo esto lo que está haciendo es moverlo. Pero ¿y si yo obtengo la posición en X del objeto, que aquí dirá que es 0 y luego se irá cambiando, y le digo, oye, sí, la posición en X es menor o igual que 12, esto es un tipo float, así que lo voy a poner como tal. Ejecuta todo esto. Es decir, ¿qué acabo de hacer? Acabo de decirle a mi script que todo eso que he hecho para animarlo solo lo haga si la esfera está por debajo de 12. Lógicamente, en cuanto llegue a 12, todo esto no se ejecutará y por lo tanto se detendrá. Vamos a comprobarlo. Empieza parada, como siempre. La voy a animar. Vemos ahí la posición. Vemos cómo va subiendo. 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Y vemos que se ha detenido al llegar a 12, porque no quiero que siga avanzando. Bueno, y con esto la verdad es que ya le podemos echar imaginación. Nos faltaría añadir interactividad, que eso lo dejaré para un siguiente cursillo en donde veamos, por ejemplo, decir, pues cuando le doy a la izquierda se mueve a la izquierda, cuando le doy a la derecha se mueve a la derecha, o cuando le doy a mis cursores acelera o decelera, con un máximo o con un mínimo, como hemos visto. En fin, pues eso, que ya casi podemos hacer un videojuego.